¿Qué tal? ¿Cómo les va? Avances TV Rosarios, avances a través de una modalidad totalmente distinta que es por Skype, preservando nuestra salud, preservando la salud de los trabajadores, preservando la salud de nuestros compañeros que laboran mucho y bien en el piso, en TBR, en la ciudad de Rosario, en San Lorenzo, utilizamos este sistema de Skype. Esta noche, y no decimos ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes, estamos encerrados, estamos respetando la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional. Vamos a tener, charlando con nosotros, distintas expresiones gremiales y políticas de la ciudad. Por ejemplo, Oscar Berruevo, dirigente de Obra Sanitaria, un hombre de una rica experiencia, va a estar con nosotros. Eduardo Tognoli, va a estar con nosotros Gabriel Chumpitaz, dirigente del PRO y diputado provincial, que tiene una posición muy firme al respecto. No son momentos de mezquindades, son momentos de hacer política en lo social, respaldando las políticas y a las medidas que está tomando el gobierno provincial. Bien, va a estar también con nosotros Sergio Rivolta, con quien vamos a hablar concretamente respecto de la situación, cómo laboran los bancarios hoy por hoy para asistir a nuestros mayores, que son vulnerables. También estamos hablando de seres humanos, que son los trabajadores bancarios concretamente, y cómo se ha puesto, digamos, a disposición de las medidas tomadas a nivel nacional y a nivel local el gremio bancario. Y vamos a hablar también con los embarcados, porque hay mucha preocupación en el Gran Rosario. Si bien digo muchísima preocupación, porque entran y salen camiones, entran y salen lanchas, concretamente de la zona, y no hay una protección para el trabajador, y no se respeta la cuarentena de los barcos que vienen del exterior. No se olviden ustedes que de nuestras costas, en nuestros puertos, en la zona del Gran Rosario, en la zona del departamento de San Lorenzo, entran y salen miles y miles de toneladas de alimentos para el mundo. Con esto vamos a estar hablando en Avances TV Rosario, señores. Muchísimas gracias y así nos presentamos ya directamente con nuestros entrevistados. Bueno, como siempre decimos, tenemos un contacto permanente con todos los dirigentes del trabajo, los dirigentes laborales de la ciudad de Rosario y de la gran región, donde abarca nuestra señal de TBR. Dirigentes, trabajadores, organizaciones gremiales que siempre le pusieron el pecho a las balas. Ahora, ayer y siempre. Anteriormente fue Macri, ¿sí? Hoy es el coronavirus. ¿Y cómo le ponen el pecho a las balas? En el trabajo. Sergio Rivolta, bancario, ¿sí?, del Movimiento Sindical Rosario. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal? Sin buenas tardes, sin buenas noches, es intemporal esto, es por Skype. Esto es una novedad para nosotros, prácticamente, ¿eh? Sí, aparte, hola Alberto, ¿cómo te va? Aparte ni tarde, ni noche, ni día, ni sabemos qué día estamos en Estamos aislamiento encerrados, social obligatorio. estamos encerrados. Sergio, usted le ha puesto el pecho a las balas, particularmente a un sector vulnerable, y vaya que si son vulnerables, por los cuales permanentemente han luchado, que son los pasivos, ¿eh? Y además otros sectores, para pagar en entidades bancarias, porque nadie se quiere hacer cargo de este tema, ¿eh? Sí, así es, Alberto. Nosotros, bueno, la Bancaria Nacional, junto en reuniones con el Banco Central y el Banco Nación, definió los días anteriores que, bueno, que las sucursales de los bancos que pagan jubilados, pensionados, beneficios sociales como la asignación universal por hijo, seguro de desempleo, bueno, a partir del viernes abrieran el horario normal y habitual, y bueno, de esa manera tratar de descomprimir todo lo que hemos visto los días anteriores y que muchos medios hegemónicos replicaron, colas larguísimas en los cajeros automáticos. Bueno, la bancaria, solidario como siempre con nuestro pueblo, con nuestra gente, fundamentalmente con el sector más desprotegido, que son los jubilados, los pensionados. Bueno, obviamente decidió y estuvo de acuerdo con el gobierno nacional de empezar a abrir las sucursales el viernes y de ahí en más, bueno, los días subsiguientes, para que, bueno, paliar en parte la situación que están pasando nuestros mayores. Eso sí, también queremos dejar en claro y le
pedimos a nuestros mayores que ya tienen tarjeta de débito, que la vienen usando, que la empezaron a usar estos días desde el aislamiento social obligatorio, que por favor la sigan usando, que a los bancos, a las sucursales vayan las personas que no tienen tarjeta de débito o en su defecto que la tienen y nunca han actualizado la clave para descomprimir también. Y también te quiero comentar, Alberto, que bueno, que junto con el gobierno municipal y el gobierno provincial se definió seguridad pública en las puertas de las sucursales, o sea, porque hay que respetar la distancia social obligatoria, o sea, se van a ordenar las colas con distancia de 1,5 metros, 2, y a las sucursales van a entrar en tandas de 5 o 6 personas para, bueno, respetar el aislamiento, la distancia social obligatoria. Así que en eso creemos bueno, que va a ser efectivo en esta coyuntura lamentable. Bueno, Sergio, compañero, quien atiende, digamos, al pasivo mayor, a la mujer pasiva, a la mujer mayor, son seres humanos, se trabaja social. Y tiene que tener que yo también respecto de quién trata, cómo trata, pone, digamos, atención, y en estos días, hoy viernes, y Sí, ahí te escuché entrecortado, pero la garantía que da el sindicato, o sea, para a ver, los elementos de higiene en esta pandemia, cuidamos la salud no solo de nuestros trabajadores, sino de la gente, de los mayores que van a ir a nuestras sucursales. Va a estar todo el elemento que tiene que ver con alcohol en gel, con guantes, para las personas también va a haber alcohol en gel para cuando entren y salgan de las sucursales. Digo, también tengamos en cuenta que los que van a ir a las sucursales es el sector de más riesgo en esta pandemia, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por eso también apelamos a la responsabilidad civil de si puede ir el apoderado que es su hijo, si puede ir un nieto, si puede ir un familiar directo que sea menor de 65 años, de 60 años, que vaya, porque así evitamos bueno, que nuestros mayores estén recorriendo las ciudades. Lo fundamental acá es como está haciendo vos, como estoy haciendo yo y como está haciendo la inmensa mayoría del pueblo argentino, quedarnos en casa. Sergio, convengamos que el presidente de la República, guste o no guste, ustedes lo han respaldado en sus primeras medidas, lo han respaldado en campaña electoral, ¿sí? Convengamos a este respecto de que ha puesto la vida por delante. La Mm. economía se puede salvar, la economía se puede recuperar, la economía se puede perder, una vida no. Me da la impresión, y esto lo recibimos muy contestes, que las medidas que tomó el doctor Alberto Fernández como el contador Perotti han sido las mejores para preservar la vida y la salud de la gente, de nosotros particularmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Nosotros apoyamos totalmente la decisión del presidente Alberto Fernández con su comité de especialistas. Apoyamos la decisión del gobernador Omar Perotti de trabajar en sintonía con el gobierno nacional. Me parece que ese es el esquema y estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros como habitantes de la Argentina lo hemos vivido muchas veces con gobiernos neoliberales, con dictaduras. La economía llega un momento que la podemos revertir, como hemos demostrado a partir del 2001, cuando asumió Néstor Kirchner. Se puede revertir, pero una vida no vuelve. Así que nosotros apostamos a la vida y creo que ese es el gobierno peronista tanto de la nación como de nuestra provincia. Eh, Claro, una vida no vuelve. Sí, es verdad. Hay fuertes presiones de los grupos económicos concentrados en el grupo. Yo te decía, porque había una pequeña dificultad en la línea, sí, yo te estoy viendo muy bien, estoy escuchando muy bien.
te decía que hay grupos concentrados en la economía, económicos, financieros, productivos, también algunos, no todos, ¿sí? Que ejercen una fuerte presión sobre el presidente de la República para levantar sí o sí o sí mañana la cuarentena. Y total, mañana ya no pasa más nada. No, no es así, Sergio, ¿eh? Esto no es así. Me da la No, impresión que esto va a ser paulatinamente, ¿eh? sí, pero aparte, a ver, esos grupos económicos concentrados juegan fuerte, porque el tema de Techín, de en plena pandemia, ya 1.450 trabajadores, empresas grandes que como una casa de indumentaria deportiva, creo que se llama Dexter, ya dijo que lo suspende y le va a pagar el 50% del salario de Armás, empresas que están suspendiendo compañeros, trabajadores. Digo, esto no es una cuestión, a ver, es una cuestión política y están jugando pesado para hacerle revertir la decisión al gobierno nacional. A ellos le importa los números de ellos, no le importa la vida de las personas. Así, bueno, por eso nosotros apoyamos sin ambigüedades la decisión que ha tomado el gobierno nacional de prorrogar la cuarentena y de, bueno, si el 12 de abril, que es el último día de este periodo de cuarentena, los especialistas, el comité que se está reuniendo, plantea que hay que continuar de esta manera, se continuará, y si plantea que hay que ir abriendo de a poco, bueno, ya son decisiones que yo creo que el presidente de la Nación las va a tomar en función del beneficio y del bienestar de la gente de su pueblo, fundamentalmente la defensa de la vida. ¿Me aguardas un minuto, por favor? No interrumpimos la comunicación. Suspendemos un minuto la grabación por Skype y seguimos hablando, por favor, ¿eh? Dale. Bueno, retomamos el contacto con Sergio Rivolta, dirigente bancario, además dirigente del Movimiento Sindical Rosarino, que estuvo permanentemente en la calle, no desde ahora, sino de siempre, defendiendo al trabajador y además potenciando a las organizaciones gremiales, que son una gran defensa de los trabajadores en Rosario y en el país. No solamente hoy, como lo decíamos, sino siempre, permanentemente. En momentos muy difíciles, en momentos de Macri. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo está la situación hoy por hoy, Sergio, en el Rosario, en Gran Rosario? ¿Cómo la ven ustedes? Con respecto a la situación de la pandemia, me pregunta Alberto. Puede dejar consecuencias muy graves en materia económica y Sí, social. Nosotros, los trabajadores, vamos a tener que salir a poner el pecho. sí, yo creo que ¿Eh? te estoy viendo cortado. Ahí no te estoy viendo bien ahora, Alberto. Se me corta. ¿Vos me Y escuchás seguí bien? cuando yo... Sí, sí, sigamos, sigamos. Te Yo, decía, yo, ¿cómo se sale de yo la lo situación? que decía con respecto a lo que vos planteabas de las organizaciones sociales que han puesto el pecho siempre, que han defendido a sus trabajadores, vos fíjate. Dije yo bien, ¿eh? Sí, fíjate cómo ha quedado demostrado que todas las organizaciones sindicales, todas sin excepción, han puesto a disposición del gobierno nacional los hoteles, los sanatorios, toda la infraestructura que tienen los sindicatos a disposición del gobierno nacional con respecto a cómo impedimos que se propague este virus. Teniendo gente en cuarentena en los hoteles. Yo te doy un ejemplo, el hotel de la Bancaria en Buenos Aires hoy está lleno de gente que vino del exterior, que fueron repatriados y están cumpliendo la cuarentena en el hotel nuestro. Bueno, y eso creo que en todos los hoteles, los distintos sindicatos está pasando eso. Así que hay una muestra de la diferencia que son los dirigentes sindicales, la organización de los trabajadores con los empresarios más ricos de nuestro país, que lo único que les interesa es seguir haciendo dinero, así sea a costa del hambre y la salud de sus trabajadores. Después, con respecto a cómo veo lo que viene, y no va a ser fácil, no va a ser fácil, más allá de que en algún momento, bueno, dejaremos de estar en cuarentena, el país empezará a moverse paulatinamente, va a ser una cuestión muy difícil. Bueno, ahí va a estar la mano de nuestro presidente,
obviamente acompañado por Cristina, acompañado por el pueblo argentino, y creo que, bueno, de alguna manera vamos a ir saliendo sin que tenga que haber un ajuste sobre nuestro pueblo. Bueno, las medidas de estos 10.000 pesos que van a empezar a dar, el ingreso familiar de emergencia, digo, la medida del tema de los créditos blandos para las pymes, que el gobierno va a empezar a pagar parte del salario de las pymes con más problemas a través de los repros, digo, eso te da una pauta que el gobierno también piensa que acá hay una salida en el futuro y tenemos que darle una mano a todos los sectores económicos de nuestro país, fundamentalmente a lo que representan a la pequeña y mediana industria y comercio. Sergio, no quiero ser apocalíptico, interrumpo abrir la grieta, pero además que lo vivimos y lo sufrimos. Alguien se imagina coronavirus, Macri, Vidal, Marcos Peña y toda esa troupe que destruyó el país hoy por hoy, lo que hubiera ocurrido? Mirá, Peor que Ecuador, peor que bueno, Italia, peor que me lo España. sacaste, vos sabés que me lo sacaste de la boca. Y fíjate Ecuador lo que está pasando, fíjate cómo displicentemente Bolsonaro dijo, no, esta es una gripecita, ahí está la gripecita. Digo, Macri hubiese sido algo por el estilo o peor, o peor. Por eso creo que el pueblo nunca se equivoca y esta vez eligió como tenía que elegir y bueno, ahí estamos campeando el temporal con un capitán que está llevando por buen puerto a todo el pueblo, ¿no? Sergio, te agradezco infinitamente con todas las dificultades técnicas que tenemos nosotros personalmente, más la técnica en sí, ¿eh? Un gran abrazo, saludo a la Bueno, familia, Alberto, Gracias, y nos estaremos viendo a la vuelta cuando esto termine y nos daremos un Dios abrazo. mediante, después de 2 minutos. Como no, un abrazo, chau, chau, Gracias, Chao, Sergio, Gracias. hasta luego. Bueno, vamos a hablar con el diputado provincial Gabriel Chumpitaz. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Ni buenas tardes, ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas mañanas, Estamos encerrados, estamos laborando con una vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo vive, digamos? Muy bien, gracias Alberto, gracias por la comunicación. Muy bien. ¿Cómo vive en política, institucionalmente ustedes, los diputados provinciales, esta situación, después de los embates que han ocurrido en la legislatura, de los debates concretamente que han ocurrido en la legislatura, de las medidas que se acaban de tomar, de las posibilidades que tiene de confrontar con la pandemia el gobierno de la provincia? Deme su opinión respecto de lo que se vive parlamentariamente hoy en la provincia de Santa Fe y, por supuesto, de lo que te acontece con todo esto. En primer lugar, muy preocupado por este momento extraordinario que estamos viviendo, no en Santa Fe, no en toda la Argentina, yo vivo en el planeta. Por lo que se habla y por lo que se ve en otros países, que podría llegar a Argentina, considero que se están tomando buenas medidas a nivel nacional, a nivel pública y después las cuestiones económicas, y esto lo digo porque se escucha a muchas personas quejándose por el tema de la economía, de lo es importante atender las dos cuestiones. Puntualmente en la legislatura no estuve muy de acuerdo con lo que sucedió en el último tiempo. La verdad que me pareció de una mesa importante que se esté discutiendo la ley de emergencia, la ley de necesidad pública, durante 15 días en medio de una pandemia. Yo me expresé a través de las redes sociales y le manifesté todo mi apoyo al gobernador Perotti, entendiendo que es una situación extraordinaria, una situación diferente, que no necesitaba legislativa ni discusiones políticas. Hay que estar directamente a disposición del gobernador, quien toma las distintas decisiones dentro de la provincia, y evitar por estos tiempos las discusiones políticas. Esto no significa que uno no siga haciendo política, uno tiene que seguir haciendo política, pero desde la rama social, humanitaria, ayudando, donando, estando a disposición de las instituciones, de los clubes, de las vecinales, de los distintos organismos que lo necesiten.
Hace 15 días atrás le envié una carta al gobernador Perotti, se lo manifesté también telefónicamente que estaba a disposición y que no estaba dispuesto a dar ningún tipo de discusión como se dio en la legislatura. Me parece que no son momentos para discutir, son momentos para apoyar al Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que bien lo dice usted, Chumpitas, esta no es una cuestión de ideología, de por medio está la vida, de por medio está la salud de una población. Y se puede hacer política, como todos los días, desde el ámbito social, del respaldo a los más necesitados, a los sectores más vulnerables de la provincia particularmente y de Rosario. Sí, coincido plenamente, y no solo eso, Alberto, sino que el gobernador lo planteó como una guerra. Esta pandemia la planteó como una guerra. No sé si se acuerda una de las primeras intervenciones y conferencias de prensa del gobierno provincial en donde planteó esto como una guerra, y me parece que en tiempos de guerra hay que dejar de lado todas esas discusiones e inclusive dejar de lado los reglamentos. Y acá me refiero a que propusimos hacer sesiones a través de plataformas virtuales, a través de la web, y la verdad que venimos un poco demorados en la legislatura de la provincia de Santa Fe con ese tema. Hay otras provincias que ya lo están haciendo, hay consejos municipales de distintas ciudades que ya lo están haciendo, y la provincia todavía no. Esto lo digo porque se convocó a sesión y nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía que se quede en casa y metemos 70 personas dentro de un recinto de sesiones. No me parece que sea correcto. Me parece que hay que apoyar todo lo que pide el gobernador y después, terminada la pandemia, veremos cómo sigue la cuestión política. Después, terminada la pandemia, controlaremos punto por punto y coma por coma todo lo que haga el gobernador y el gobierno provincial. Pero hoy es momento de apoyar. Perfecto. Vamos a mantener contacto ahora con el Escuela Río Nuevo, un hombre de una rica experiencia en materia sindical, del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Santa Fe. Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Ni buenas noches, ni buenas tardes, como siempre decimos, ni buenos días. Estamos encerrados, estamos en coronavirus. Oscar, ¿alguna vez tuviste una experiencia tan difícil como la presente, además de las experiencias económicas, sociales y políticas que hemos tenido en la provincia y en el país? Y alguna vez hemos tenido algunas dificultades tremendas desde el punto de vista de la óptica social. Es decir, por ejemplo, yo vivía en un barrio donde bueno, el agua en Palmeranero y Ludueña eran prácticamente tapados por el agua. Y entonces la gente te salvaba llevándote para el lado de las vías, por ejemplo, los vagones y eso. Eso fue lo duro que pasamos, pero de este tipo así, que sea una cuestión internacional y cosas, bueno, no, esto no sucedió nunca. ¿Qué te dicen el resto, digamos, de tus compañeros integrantes de la Federación Nacional? ¿Cómo lo están viviendo en las respectivas provincias? Igual o peor que nosotros, obvio, debe ser, ¿sí? Sí, sin dudas. Mirá, más o menos creo que nosotros en alguna medida hemos iniciado, digamos, la defensa de la gente, digamos, en primer grado, ¿no? Porque, bueno, hemos salido adelante al inicio, cuando comenzó. Y entonces este tipo de cosas, bueno, tienen su valor. Algunos demoraron mucho y el costo fue altísimo, lamentablemente, ¿no? Oscar, se han salido situaciones difíciles, dictadura militar que nos tocó vivir muy de cerca, que lo hemos relatado más de una oportunidad. La crisis del 2001 con Néstor Kirchner, que agarró y tomó un país totalmente quebrado. Ahora, ¿cómo se sale de esto, Oscar? Porque vamos a ser nosotros los trabajadores, los dirigentes gremiales, las organizaciones gremiales, además de los sectores productivos del país, lo que le ponemos el pecho a las balas a todo esto, Oscar. ¿Cómo se sale de todo esto? Sí, esto va a ser muy difícil para el mundo sindical, es decir, va a ser para la gremiación más que nada. Y bueno, vamos a tener que llegar a una comprensión de manera tal que podamos ayudar a normalizar la situación del país, porque está por sobre nosotros. Es decir, lo que sucede
es con el conjunto de la sociedad y el mundo del trabajo es una parte. Y para colmo, digamos, de algunos, el mundo del trabajo tiene por sobre todas las cosas solidaridad. Y esa solidaridad social se ha hecho notar siempre. Cuando te hablaba recién de las inundaciones, donde murieron, hubo gente que murió, se ahogó, lo trasladaron, bueno, una cosa que no me quiero ni acordar. Pero de inmediato el gremialismo trabajó para esas cosas. Sí. ¿Qué opinión te merecen? Ustedes están muy cerca del gobierno nacional en materia política institucional. ¿Qué opinión te merecen las medidas tomadas por parte del presidente de la República y particularmente acá en la provincia de Santa Fe? La réplica, digamos, de aquellas medidas tomadas a nivel nacional, anteponiendo la vida a cualquier solución económica. Primero la vida y después la economía. Me pareció, la verdad, que fue un impacto directo al corazón y al sentimiento que nosotros tenemos por este tipo de situaciones. El dirigente sindical es un hombre que trata de mantener a sus compañeros en un orden social que realmente se reconozca. Pero por sobre todas las cosas, en la estructura sindical vos tenés gente que socialmente son muy solidarios. El trabajador es el único solidario. A veces no son así los funcionarios, pero sí los trabajadores. Los trabajadores hay una sensatez y una solidaridad que realmente fluye a cada momento, ¿no? Mira, recién lo hablaba con un par tuyo, Sergio Rivolta, de la Asociación Bancaria, Un amigazo. Sí, del movimiento sindical rosarino, que acá no hay separaciones, nunca hubo separaciones y divisiones en la ciudad de Rosario, en la región. Cuando tuvieron que salir a poner el pecho a las balas, lo hicieron todos al unísono. Me decía recién Rivolta, toda la dirigencia gremial, todas las organizaciones gremiales, al unísono, en el país, unánimemente, salieron a respaldar las medidas del presidente de la República y para ponerse a disposición, porque es muy difícil disponer de sus campings, disponer de sus medios, ponerse al frente de la organización gremial como han tenido los que tienen hoteles, los que tienen clínicas, etcétera, se han puesto a disposición. Declarativa y materialmente, Oscar. Sí, en eso hay, pero intuitiva, ¿no? Es decir, no, creo que el mundo sindical piensa así, es altamente solidario. Lo que te van a transmitir cada uno de los dirigentes sindicales, van a pelear por los derechos de los sometidos, que a veces suelen ser los dirigentes, los trabajadores, y los dirigentes están para pelear para que esas cosas no sucedan. Pero después, por sobre todas las cosas, está el ser realmente un hombre que trabaja para la realidad social ascendente. No podemos pretender nosotros que estén sometidos o se mueran de hambre un montón de gente como se muere, vos sabés. Entonces, a esas cosas le peleamos, a esas cosas nos organizamos. Y bueno, y algunos como yo llevamos bastantes años comprendiendo y atendiendo a cada uno de nuestros hermanos. El trabajador termina siendo parte de una familia. Nosotros solemos decir la familia sanitarista. Sí, Oscar, yo nunca le pregunto a los dirigentes gremiales cuántos años hace que están en el gremio. No me interesa. En tanto y en cuanto ese dirigente gremial sea útil, sirva a sus representados y sirva a un proyecto importante, que sea en materia política, estoy hablando de materia partidaria, institucional, pero bienvenido sea, que se quede toda una vida para seguir sirviendo. A mí no me, sinceramente, a mí no me interesa. No, pero es a veces bueno transmitirlo, porque yo llevo muchísimos años en el gremio, muchísimos años. Y no fue que muchísimos años que me pusieron, porque en alguna oportunidad fui expulsado
de mi gremio, porque los estatutos marcaban de que no podíamos ser partícipes de la política. Y bueno, y yo toda la vida fui un chico de la política, digamos, un joven de la política. Bueno, y en aquel entonces fui expulsado, siendo secretario general. Y bueno, lo único que hice es llamar a un grupo, decir que yo los acompañaba, no podía ser candidato, pero íbamos a presentarnos a elecciones con un grupo de amigos. Ese grupo de amigos ganó, y después en el otro periodo volvió a ganar y ese grupo de amigos me llevaban a mí como secretario general. Pero ojo, siempre puedo decir algo. Son muchísimos los años que tengo y que llevo en mi gremio. Y gracias a Dios no fui un dirigente que se compró ni siquiera su auto. Es difícil ser como uno fue, ¿no? Yo sé que vos podés caminar tranquilamente por Rosario y nadie te va a decir absolutamente nada, nadie te va a increpar por algo que sea externo y criticable a tu conducción. Oscar, el transporte sanitario, pese al coronavirus, pese a la pandemia, sigue trabajando, sigue laborando, porque reclamos permanentemente por el servicio. Che, mirá que se me tapó la cloaca, che, mirá que la canilla, el agua no llega, mirá esto, mirá aquello. ¿Cuáles, digamos, las precauciones que se han tomado para proteger, digamos, sanitariamente? Todas las precauciones, y los compañeros trabajan, y vos sabés que en obra sanitaria el sistema de agua requiere las 24 horas del día, no es que se pueden ir a dormir, no. Entonces, hay guardias rotativas, y entonces ese tipo de guardias rotativas, bueno, requiere que el trabajo tenga una efectividad, digamos, de todo tipo. Entonces, en obra sanitaria se trabajan las 24 horas del día, porque el agua no se toma nada más que a la mañana o a la tardecita. Entonces, tenemos que dar el vital elemento, y este vital elemento requiere de que los trabajadores, por eso a veces uno pelea para ser reconocido, para que reconozcan lo que hace el trabajador. A veces en plena lluvia, en pleno barro, bueno, están los muchachos trabajando, y gracias a Dios todo bien, ¿no? Oscar, hacemos una pequeña pausa. No me corte la conversación. Hacemos una, se está entregando y cerramos esta entrevista. Por favor, no me cortes, ¿eh? Oscar, en la última parte, no obstante el coronavirus, siguen embromando el trabajo de los sanitaristas, siguen embromando el patrimonio de la empresa. Robo de contadores o de registros, digamos, del aparato que registra el consumo, digamos, del agua. Una cosa de loco esta. No damos tregua al robo. No por parte de ustedes, obviamente, por desconocidos. ¿Quién tiene que posteriormente el trabajador sanitarista? Sí, hay que hacerlo, hay que reponerlo. A veces uno quisiera llegar a comprender el por qué eso de tan gran necesidad de robar algo que realmente vale muy poco, porque un equipo no es para vender, se puede vender por hierro, nada más. Es decir, no hay cosas importantes y se roban esas cosas. Es muy feo, muy tonto. Es un daño, Oscar, es hacer daño realmente al patrimonio, que es un patrimonio de todo, porque después el que tiene que poner la cara es el santarista. Sí, el que tiene que poner la cara. Iniciamos este diálogo, esta charla, esta entrevista, ¿sí? Que no se tiene experiencia. Parece de película esto, una película surrealista. Parece de película esto. Oscar, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale? Que va a ser muy duro después, Y sí, claro que va a ser duro, pero siempre vamos a contar con el acto solidario del mundo del trabajo, que va a ser el que va a encabezar
el restituir, digamos, a la sociedad en su conjunto la normalidad que debe existir en una sociedad que nos tiene acompañándonos. Entonces, nosotros sabemos que nosotros mismos vamos a tener que ir al frente de esto como para reivindicar lo que desgraciadamente nos sucedió, ¿no? Oscar, yo digo un aplauso para las medidas presidenciales, créemelo, que antepuso la vida a la economía. La economía se puede recuperar o no se puede recuperar, una vida se pierde. Aplauso a los profesionales de la salud, a los enfermeros que nos cuidan. Aplauso a los trabajadores que hoy cuidan el servicio que se nos brinda cotidianamente, energía, agua, etcétera, el bancario, concretamente. Aplausos, aplausos. Y mi crítica y mi repudio a aquellos que especulan hoy por hoy con cesantías, como el caso de Tequín y compañía. Pero aplauso a los trabajadores y aplauso a las organizaciones gremiales que se pusieron al frente, sin preguntar cuánto sale, cuánto es esto, se pusieron al frente y apoyando todas las medidas que se han tomado. Aplausos para ustedes, Oscar. Bueno, te agradezco profundamente. Vos sabés que impacta en el sentimiento de uno cada vez que escucha un reconocer a las tareas, no solamente del trabajador de obra sanitaria, sino a los componentes laborales que existen en el país, que del primero al último son buenas personas, porque de no ser buenas personas, estarían llenos de dinero algunos, y no es así, no es así. Hacen por sus compañeros y después algunos le endilgan cosas feas, pero las cosas feas están en otro lugar, no en la estructura sindical, no en el movimiento obrero. Allí lo que vas a encontrar son exclusivamente sentimientos para con la sociedad. Oscar, te agradezco infinitamente una vez más. Nos estaremos viendo, Dios mediante, después del coronavirus, para seguir elaborando, para seguir trabajando periodísticamente con ustedes. Un abrazo, Oscar. Chau, chau. Nos vemos. Un abrazo grandote y hasta la próxima. Espero encontrarnos pronto. Edu Toñoli. Edu, ¿cómo te va? Moviéndote permanentemente a cuestiones políticas, temas que saltan. Tengo entendido que hace minutos estuviste sobre un tema bastante importante. ¿Cuáles las cesantías que se están produciendo en Obrin y en PECAM, que son las preferidas de algunos grupos políticos para la ejecución de obras en la ciudad de Rosario, o lo han sido anteriormente? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, nos preocupa sobremanera la situación que se está dando con algunas empresas en la ciudad de Rosario, que están cesanteando trabajadores en este momento tan difícil y de alguna manera confirmando lo que ya preveía en su último discurso Alberto Fernández cuando anunció la continuidad de la cuarentena, que es algunas grandes empresas que han sido grandes ganadoras durante los últimos años. En el caso de Obrin y de PECAM, hablamos de grandes ganadoras de la obra pública provincial en esta última década, ¿no? Hay que decirlo, durante los gobiernos del Frente Progresista. Bueno, acá al lado está mi hija, así que... Estamos viendo, no molesta. Hay que ser papá, hay que ser político, hay que ser periodista, hay que ser esposo, hay que ser de todo ahora. Y además estar en cuarentena. Y además atender todas las cuestiones políticas e instituciones que suscitan y las apretadas al presidente de la República y, ¿por qué no, al gobierno provincial? Exactamente, a eso me refería con este accionar de Obrin y de PECAM. Hoy hemos escuchado al titular de la UOCRA de la región señalando que hubo 300 telegramas de despido en los últimos días, ¿no? Algo que es gravísimo porque además ya está vigente un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación donde se prohíben por 60 días los despidos, porque la prioridad en este momento es defender el trabajo argentino fundamentalmente, ¿no? En este momento tan difícil. ¿Y quién más para defender que
aquellas empresas que tienen espalda para hacerlo. Uno hasta podría comprenderlo en el caso de una pyme, de una pequeña empresa, que pasan a estar acogotados con esta situación y las medidas que se tomó, medidas correctas que tienen que ver con preservar la salud con respecto a la actividad económica, ¿no? Y esto de tratar de no frenar la actividad económica en sí, sino tratar de lograr el aislamiento obligatorio para la inmensa mayoría de la población, salvo en los servicios esenciales. Esto trae consecuencias y bueno, de lo que se trata, las decisiones que toma el gobierno nacional y los estados subnacionales, es tratar de, a pesar de esto, preservar un bien a tener en cuenta, que es el trabajo. Y lamentablemente hay empresarios que esto no lo entienden, ¿no? Bueno, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando de la construcción allí que impactan en Pecan y en Obrín? Por lo que acaba de decir hace un rato Vergara, dirigente de la UOCRA, se trata de 300 telegramas de despido en las últimas 300 semanas. familias, 300 familias, Edu, multiplicado por 4. 1.200 personas que tienen que comer, que tienen que vivir, afectadas en forma directa o indirecta. Estas son las grandes empresas que hablaba el propio presidente de la República, que amonestaba muy duramente días pasados en la figura de Tequín, de Paulo Roca concretamente, ¿sí? Bueno, Paolo Roca, un empresario que para su grupo recibió durante el año pasado, durante el gobierno de Macri, 300 millones de dólares de subsidio del Estado Nacional. Por eso a veces cuando uno escucha que no hay que subsidiar a determinados sectores de la economía, que tiene que ver con la pequeña empresa, o que no hay que subsidiar a los sectores populares para que puedan tener un peso más en el bolsillo, siempre hay que recordar que los mayores beneficiarios de los subsidios del Estado durante todos estos años han sido las grandes empresas, ¿no? Hay un tema también, y eventuales, y vaya que lo son, los peones de taxi. Usted reunido con las cámaras, con los peones de taxi. ¿Cuál fue el motivo, digamos, en el marco del coronavirus que nos afecta, que nos golpea mucho y grandemente, tanto en la provincia, tanto en la nación? Bueno, el motivo es exactamente el mismo. Estamos hablando de una actividad en este caso que fundamentalmente funciona, valga la redundancia, en base a la circulación de la ciudadanía. En este caso, esta circulación está interrumpida, salvo algunas excepciones, como ya sabemos, y eso hace que caiga enormemente la actividad. Y en el caso de los peones, trabajan en función de la recaudación. Por eso tuvimos reuniones con funcionarios provinciales, funcionarios municipales, con un objetivo: intentar, por un lado, gestionar ante Nación, cosa que está haciendo el Ministerio de Trabajo de la provincia, gestionar ante Nación la incorporación a el ingreso excepcional, ¿no es cierto?, de 10.000 pesos que ha dispuesto el gobierno nacional para algunos rubros económicos, sobre todo para los trabajadores informales, básicamente, ¿no? Algunos monotributos, etcétera. Eso en primer lugar. Y después, bueno, se consiguió de la provincia una cantidad de módulos alimentarios para al menos abastecer a los sectores más golpeados, estamos hablando de los peones, con algo de alimento mientras dure esta situación crítica. Y por el otro lado, el municipio, que puso a disposición una serie de créditos para titulares a tasas muy accesibles, ¿no? Concejal, hablando de sectores críticos, sí, concretamente, aquellos que van a laborar, que no son informales, pero son los trabajadores de la salud, que tienen una obligación sí o sí de trabajar, sean profesionales de la salud, sean trabajadores de la salud de tanta manera. Hay una posibilidad, se está viendo esta posibilidad de que el pasaje, digamos, en el transporte público de pasajeros sea gratuito, concretamente. ¿Están trabajando ustedes en eso? Nosotros creemos, a ver, voy a decir dos cosas, lo que creo que debe ser, ¿no? En una situación como esta, una pandemia, una situación crítica, debería poder utilizarse el transporte público de manera gratuita para, no solo para los trabajadores y trabajadoras de la salud, para todos los rubros laborales que atiendan esta emergencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la alimentación también, etcétera, la fuerza de seguridad, absolutamente todos los sectores que atiendan a la emergencia deberían estar exentos en este momento. ¿Por qué? Porque es una situación casi
como se considera en algunos países, en una situación de conflagración bélica, ¿no es cierto? Es decir, los esfuerzos del país están puestos en un solo objetivo, intentar conjurar esta amenaza que significa la pandemia. Ahora, dicho esto, que es lo que creo que debe suceder, entiendo que hay una limitación, lamentablemente, y que nosotros de hace tiempo venimos machacando sobre esto, que es el hecho que una parte importante, más de la de 2/3 parte del sistema de transporte de la ciudad de Rosario está en manos de actores privados. Esto impone una limitación objetiva, porque son esos actores los que no solo pondrían traba a esta decisión, que creo que es la que debe tomarse, sino que además esos mismos actores están ejerciendo presión para que haya menos frecuencia aún que la que hay hoy, que es una frecuencia ultra reducida. En términos oficiales es una frecuencia de domingos. Yo, permítanme dudar si efectivamente esto realmente es así. Creo que ni siquiera, porque recibimos las quejas cotidianas de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la gastronomía o de las empresas de alimentación, que nos señalan constantemente que no hay transporte en casi ningún horario del día. Es un privilegiado quien encuentra una unidad de colectivo hoy por la calle. Edu, sabido es que las medidas que tomó el presidente de la República tienen un beneplácito y un respaldo importantísimo a nivel nacional, arriba del 90% de la población. Cuando un partido político hoy por hoy estamos jugándonos con la vida. Y el presidente de la República ha tomado una decisión, jugar por la vida. La economía se puede recuperar, se puede salvar, dependerá. Una vida que se salva se pierde completamente. Lo mismo ocurre en la provincia de Santa Fe. Terminado esto, se sale. Yo creo que la única forma de salir es con, primero, un esfuerzo enorme de la comunidad. Ahora, ese esfuerzo de la comunidad tiene que estar acompañado por el Estado. Necesitamos un Estado fuerte, un Estado interventor, un Estado que, querramos o no, más allá de la ideología que sostengamos, va a tener que intervenir en algunos aspectos de la vida económica, productiva de nuestro país, en los que hoy tiene un rol lamentablemente subsidiario después de tantos años de políticas liberales, y no me refiero solamente al gobierno de Macri, me refiero a todo lo que pasó en la Argentina, al menos de 1976 en adelante, ¿no? Nosotros vamos a tener que pensar seriamente en recuperar herramientas que permitan mayor control sobre el comercio exterior, herramientas que permitan, por ejemplo, crear algún termómetro, como puede ser una empresa estatal de alimentos, ¿no es cierto?, que regule el precio de los alimentos, que intervenga en el mercado, que permita que una cantidad enorme de actores de nuestra vida económica que hoy están marginalizados fundamentalmente por la concentración económica puedan tener otro rol, puedan colocar sus productos a precios mucho más beneficiosos y puedan favorecer fundamentalmente al pequeño comerciante y al consumidor, que son los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ¿no? Te agradezco infinitamente lo que estamos viendo, Dios mediante, por supuesto, coronavirus, de por medio, a cuidarse, a respetar, agua y jabón, ser respetuoso, aislamiento, y el prójimo está de por medio, y nosotros también en nuestras vidas. Un abrazo, concejal, gracias. Un abrazo muy grande y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por TVR, nos estamos viendo, un abrazo. Chao, hasta luego. Alberto Maldonado, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo es la situación hoy por hoy de los gremios que tienen una relación laboral en los puertos del Gran Rosario y particularmente en el departamento de San Lorenzo, embarcados, que es su caso? Viene personal del exterior, ¿sí? ¿Hay algún tipo de control sanitario? ¿Qué respecto de ello, Maldonado? Bueno, buen día ante todo. Sí, es como yo te comentaba, el tema es, hay algún control sanitario, pero ¿qué es lo que pasa? Que el control que hacen no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estábamos pidiendo es que los barcos que llegan del exterior, o sea, de los países acá vecinos como Brasil, como Paraguay, como Uruguay y como Chile,
esos barcos tienen, por ejemplo, el de Brasil tiene más o menos entre 5 y 6, 4 días de navegación. Y nosotros lo que pedíamos es que el barco sea fondeado y termine de hacer la cuarentena contando el último puerto que estuvo ese buque, más la navegación. Esto no se está haciendo ahora en este momento. No, nosotros inclusive habíamos lanzado una medida de no tocar ni un barco de esto que no tenga la cuarentena hecha, donde hace 2 días atrás lo dictaron una conciliación obligatoria. Y claro, por presión de las grandes cerealeras, convengamos a todo esto. Así es. Anteriormente lo había hecho Urgara, también le dictaron conciliación obligatoria. Y había también una posición muy crítica respecto de ello por parte del sindicato aceitero de la región. Es decir, que tiene el mismo trato. Exacto. Los gremios que estamos en esta lucha era, te lo digo, son patrones fluviales, marina mercante, SOMU, Urgara, SUPA San Lorenzo, SUPA Puerto San Martín, el SOEA, que es los aceiteros, Ciamara, Sereno de Buque, y no sé si se me escapa otro. Todos estos gremios estamos actualmente laburando en conjunto por esto. La verdad que estamos muy preocupados por esta situación, ¿no? Porque donde se declare un contagio, yo creo que va a ser una locura esto. No, y aparte, convengamos, Maldonado, en todo esto, es la riqueza del país la que se está exportando por ese lado, mínimamente a trabajadores, como es el caso de ustedes, que todo el universo de lo que se mueve en el Gran Rosario tendrían que tener un respeto, digamos, en todo esto. Y estamos peleando con un monstruo que es la Ciala, ¿no? Todos intereses económicos, donde también lo sentimos un poco dolido con el señor presidente, porque él en reiteradas entrevistas dijo que iba a priorizar la salud, ¿no? Y nosotros no lo sentimos protegido de ningún modo. Y también lo que quiero aclarar es que le estamos poniendo el hombro porque no pedíamos, no es que separaba los puertos. Lo único que hacíamos es lo que pedíamos, esos barcos que vienen sin cuarentena a cumplir la cuarentena. Calculá que estábamos haciendo el 95% de los barcos. Lo único que pedíamos es no atender a esos buques. Bueno, hoy desgraciadamente y obligadamente estamos atendiendo ese barco porque lo estamos atendiendo obligado. Beto, le agradezco infinitamente, ha sido muy amable usted al respecto de la posición y que se cumpla a rajatabla, ¿sí?, el control sanitario para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Y eso no te digo lo que es los camiones que entran acá a esta parte. Camiones que entran del exterior, es más o menos el mismo panorama, ¿eh? Muchísimas gracias a vos por difundir esto y ojalá llegue ya ha llegado. Yo al principio creía que el presidente estaba mal asesorado, pero cuando lo dictaron la conciliación ya vi que el presidente sabe y bueno, entonces me duele porque se dice una cosa para los medios y se hace otra. Bueno, así nos despedimos todos ustedes. Dios mediante nos vamos a encontrar la próxima semana, señores, a través de este sistema. Agradecemos muchísimo la apoyatura técnica de nuestros compañeros en estudios centrales, en TBR Rosario, TBR San Lorenzo, ¿sí? Y aquí particularmente en Santa Fe, como Enrique Rucci, que es mi productor y amigo, guarda cuarentena obligatoria por ser grupo de riesgo, yo me valgo de los conocimientos técnicos de una de mis hijas, Ximena Giraldi, que nos ha acompañado mucho y bien desde aquí de Santa Fe, grabando todos estos programas o todo este programa para nuestra audiencia. Simplemente decirles, Dios nos acompañe. Nos salvamos entre todos, no nos salvamos uno solo, No es que sálvese quien puede. Y además, recordarle a todos ustedes lo que venimos diciendo en el programa, ¿sí? ¿La economía se puede recuperar, sí o no? Una vida se pierde. Chau, chau. Buen adiós, como siempre decimos. Muchísimas bendiciones.
metele muchas ganas a la vida. Cuídate. Chau, chau.